Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como aloe vera. La planta está sujeta a una base, así que la podemos colocar fácilmente en cualquier maceta. Está compuesta de 8 hojas. Las hojas más largas tienen alrededor de 12 centímetros y la hoja pequeñita tiene alrededor de 6 centímetros. Materiales que he utilizado para hacer la planta son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros. Gastamos alrededor de 50 gramos del hilo. Vamos a necesitar también un palillo de madera de alrededor de 15 centímetros de largo, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 3 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 3 aumentos seguidos. Como vamos a empezar la vuelta, otra vez colocamos el marcador, marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Y en el punto donde teníamos el marcador vamos a hacer el primer aumento. Para llegar al punto, sacamos un poquito el punto que tenemos en el ganchillo, introducimos el ganchillo en el primer punto, sacamos el punto hacia adelante y ahora tenemos que ajustar los 2 puntos. Volvemos a coger el hilo y hacemos un punto bajo. Tenemos el primer punto hecho, el primer punto del aumento. Volvemos a repetir. Tenemos un aumento, dos aumentos, y 3 aumentos. Tenemos 6 puntos y 2 vueltas. Otra vez llegamos al punto donde tenemos el marcador, volvemos a colocarlo y vamos a tejer 4 vueltas de 6 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos una vuelta hecha, volvemos a colocar el marcador y tejemos otras 3 vueltas más de 6 puntos bajos.
En total tenemos 6 vueltas. Ahora, vuelta número 7, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 2 veces son 2 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta vamos a aumentar 2 puntos. Tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 8 puntos. Volvemos a colocar el marcador y tejemos 3 vueltas de 8 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así tejemos vuelta número 8, número 9 y número 10. Vuelta número 11, el motivo que repetimos 2 veces es 3 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 2 puntos. Tejemos 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y otra vez tejemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 10 puntos bajos. Tenemos vuelta número 12, ahora tejemos vuelta número 13 y número 14, igual que la vuelta número 12. Tenemos 14 vueltas. Vuelta número 15, en esta vuelta también aumentamos 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos 4 puntos bajos por separado. Y un aumento. Y repetimos el motivo. Cuatro puntos bajos por separado y un aumento. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Y otra vez tejemos 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 16, 17 y 18. En cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Vuelta número 19. En esta vuelta aumentamos 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo.
y un aumento. Deberíamos tener 14 puntos bajos. Otra vez tejemos 3 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 20, 21 y 22. En cada vuelta tejemos 14 puntos bajos. Vuelta número 23 es la última vuelta de esta pieza, que es la pieza más grande, la hoja más grande. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Aumentamos 2 puntos. Seis puntos bajos, un aumento. Repetimos 6 puntos bajos. Y un aumento. Podemos retirar el marcador. Ahora aplastamos la pieza, la doblamos por la mitad. Y ahora vamos a tejer una vuelta para cerrar esta parte. Introducimos el ganchillo en el primer punto bajo que tenemos sin tejer. Aquí saltamos 2 puntos y introducimos el ganchillo en el tercer punto. Cogemos el hilo y hacemos un punto bajo. Repetimos, cogemos un punto en la parte delantera, un punto en la parte trasera. 2 puntos bajos. 3. 4. 5. 6. Y 7. 7 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Dejamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Esta es la hoja más grande. Hacemos otras 3 hojas igual que esta. Aquí ya tengo las 4 hojas grandes. Estas hojas tienen 23 vueltas. Hacemos 2 hojas un poco más pequeñas. Estas hojas tienen 4 vueltas menos que la hoja grande. Empezamos igual que la hoja grande y tejemos hasta la vuelta número 19. La última vuelta que tenemos que hacer es la vuelta de 5 puntos bajos y un aumento. Pero la empezamos igual que la hoja grande. Hacemos 2 hojas como estas. Luego hacemos una hoja un poquito más pequeña, que esta también tiene 4 vueltas menos que la hoja anterior. Esta hoja tejemos hasta la vuelta número 15. Y la hoja más pequeñita tiene también 4 vueltas menos que la hoja anterior, entonces esta terminamos en la vuelta número 11. Pero en esta no cortamos el hilo, dejamos el hilo sin cortar porque vamos a continuar con esta. Y aquí hacemos otras 8 vueltas más sin aumentar. Deberíamos tener 10 puntos. Así que tejemos 8 vueltas de 10 puntos.
Después de hacer las 8 vueltas, cortamos el hilo bastante largo y cerramos el punto. Y ahora, primero vamos a colocar la pieza un poquito más grande que esta. La colocamos en la altura del último aumento. Buscamos el último aumento o contamos las 8 vueltas y en esta altura vamos a colocar la primera pieza. Enhebramos una aguja y ahora colocamos otras 2 piezas, las un poquito más grandes, primero una y luego la otra por el otro lado. Aquí hacemos lo mismo, las mismas piezas podemos pegar con pegamento de silicona caliente o coserlos, como hemos hecho con las piezas anteriores. Aquí tenemos 4 hojas colocadas y ahora colocamos primero las 2 hojas más grandes, hacemos lo mismo que antes, colocamos la otra por el otro lado y las 2 últimas. Si vemos que sobra la parte de abajo, alguna vuelta podemos quitar. Abrimos el punto. O podemos añadir también alguna hoja más. Hasta aquí volvemos a coger el punto y lo cerramos. Para poder colocar la planta en una maceta, primero la vamos a coser a una base. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La base debería tener el mismo diámetro que la maceta donde vamos a colocar la planta. Entonces yo voy a colocar la planta en la maceta que hemos hecho en el video anterior. Antes de coser la planta a la base, colocamos un palillo de madera por dentro del cactus .
debería pasar por dentro de la hoja más pequeña. Y ahora la otra parte colocamos dentro de la base. Y cosemos el cactus a la base. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.